A lo largo de la historia de la humanidad, las leyes han sido mucho más que simples normas escritas. Han sido el reflejo de las creencias, los valores y las aspiraciones de cada pueblo. Al adentrarnos en el estudio de las distintas familias jurídicas del mundo, no solo viajamos a través de los mapas y las fronteras, sino también de las culturas, cosmovisiones y maneras únicas de entender la justicia. Sin embargo, ningún sistema es mejor o peor por naturaleza. Cada uno responde a su historia, su cultura y su forma de concebir el bien y el mal. Comprender esas diferencias es una necesidad en un mundo donde las fronteras culturales se cruzan cada día. Hoy nos adentraremos en los sistemas jurídicos religiosos para conocer sus raíces, principios y el papel que juegan en la vida de millones de personas. Comencemos este recorrido con uno de los sistemas jurídicos más antiguos, el derecho hebreo. Los hebreos fueron tribus semitas que se unieron en Palestina para formar un estado con capital en Jerusalén. Con el tiempo, el reino se dividía en Israel y Judá. Sin embargo, la historia no les dio un camino sencillo. Israel fue conquistado por los asirios en el 722 a.C. y Judá cayó ante los caldeos en el 568 a.C. Después, Palestina pasó de mano en mano, imperio persa con Ciro el Grande, dominio griego con Alejandro Magno y finalmente Roma. Los romanos al principio respetaron la organización y creencias judías, hasta que en el año 70 el emperador Tito arrastró con Jerusalén, destruyó su templo y provocó la diáspora, la dispersión del pueblo judío. Pese a las pérdidas, Israel nunca desapareció de la memoria judía. Su identidad quedó guardada sobre todo en un libro que ha marcado la historia, la Biblia, fuente de inspiración moral, ética y jurídica por más de 3 milenios. La Biblia hebrea o Antiguo Testamento es la fuente esencial del derecho hebreo. Se divide en 3 partes: la ley o Torah, los profetas y los hagiógrafos. La Torah, atribuida a Moisés, contiene el Pentateuco, es decir, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí encontramos desde la creación del mundo hasta las leyes sobre convivencia, fiestas y relaciones con extranjeros. Los profetas, por su parte, narran la historia del espíritu del pueblo, desde Josué y la conquista de la tierra prometida hasta los reinados de Saúl, David y Salomón. Por último, los hagiógrafos contienen salmos, proverbios y relatos con enseñanzas morales y espirituales. Pero aquí viene lo interesante. El derecho hebreo no se limitó a la ley escrita, también existía la ley oral, transmitida de generación en generación, que más tarde fue recogida en el Talmud, una obra monumental que compila debates jurídicos, rituales y sociales. A su vez, el Talmud se nutre del Mishnah, colecciones de fallos e interpretaciones dividida en 6 tratados que abarcan desde leyes agrícolas hasta normas sobre daños, purificaciones o relaciones familiares. Como la Mishnah no podía resultar compleja, surgió la Gemara, que son comentarios y explicaciones para interpretarla. Así la Biblia, Talmud, Mishnah, Gemara conforman un tejido legal que buscaba regular todos los aspectos de la vida. En el derecho hebreo, más allá de su raíz religiosa y milenaria, encontramos también un sistema político y jurídico contemporáneo digno de análisis. Tomemos como referencia el actual Estado de Israel, heredero moderno de aquella tradición, y que se define como una democracia parlamentaria con una fuerte centralización política y administrativa. Su estructura descansa en 4 pilares: la presidencia, símbolo de unidad; la Knesset, parlamento unicameral donde la legislación se aprueba tras debates y comisiones; el poder ejecutivo, encabezado por el primer ministro y su gabinete con amplias facultades; y finalmente el poder judicial, encargado de garantizar el respeto a la ley mediante un sistema de tribunales en 3 niveles, desde los juzgados de paz hasta la Corte Suprema. A diferencia de la mayoría de las naciones modernas, Israel no cuenta con una constitución escrita. Este rasgo, heredado en parte de la tradición británica, se suple con un conjunto de leyes básicas que operan como una constitución práctica. Esta peculiaridad se entiende mejor si recordamos que en su historia jurídica siempre ha habido un equilibrio dinámico entre la ley escrita y la tradición oral. El resultado: un sistema que se apoya en división de poderes, donde el Ejecutivo necesita la confianza del Legislativo y la independencia judicial está garantizada por la ley. Además, Israel mantiene tribunales especializados, desde cortes militares hasta tribunales religiosos, que se ocupan de cuestiones de derecho familiar, matrimonio o divorcio, según la fe de cada ciudadano, algo muy inusual en los sistemas jurídicos modernos.
Esta coexistencia de lo antiguo y lo nuevo, de la norma secular y la autoridad religiosa, convierte al derecho hebreo en un puente vivo entre la tradición y la modernidad. Un puente que, si seguimos nuestro recorrido, nos lleva inevitablemente a otro sistema jurídico que también hunde sus raíces en la fe, el derecho musulmán. Nacido bajo la luz del Corán, el derecho musulmán es mucho más que un conjunto de normas, es una expresión viva de la fe islámica y de su vida cotidiana. A diferencia de muchas sociedades occidentales, en el mundo musulmán no existe separación entre lo secular y lo sagrado, pues la religión permea todos los ámbitos de la vida. El Islam, cuyo significado es sumisión a la voluntad divina, se originó en la península arábica, en un contexto de tribus nómadas y sedentarias, inicialmente politeístas, hasta que Mahoma, nacido en la Meca en 570, instauró el monoteísmo y difundió el Corán, el libro sagrado revelado por Dios a través del arcángel Gabriel. Este, junto con sus enseñanzas y tradiciones, forman la columna vertebral de este derecho único. Pero, ¿cómo funciona? Mahoma no solo fue un líder espiritual, sino que también un legislador que estableció los pilares de la vida musulmana: la fe, la oración 5 veces al día, el ayuno durante el Ramadán y la ayuda a los necesitados y la peregrinación a la Meca. Estas prácticas no solo son actos de devoción, sino también obligaciones que forman la base de la ley islámica. Sin embargo, el Corán no responde a todas las preguntas legales, por eso existen 4 fuentes que interpretan y completan el derecho. La Sunna, que son las acciones y dichos del profeta; el Ijma, que es el consenso entre los expertos religiosos; y el Qiyas, un razonamiento por analogía que permite adaptar la ley a situaciones nuevas. Pero aquí no hay jueces autónomos ni leyes cambiantes a la voluntad. Solo unos pocos doctores del derecho tienen la autoridad para interpretar estas fuentes, y esas interpretaciones han dado lugar a diferentes escuelas jurídicas, cada una con su propia manera de entender el Islam, lo que refleja la rica diversidad del mundo musulmán. Aunque el Corán no regula la organización del Estado, el derecho musulmán desarrolla normas importantes en derecho penal, familiar, fiscal y judicial, con un fuerte componente religioso. En cuanto al derecho penal, este no distingue entre pecado y delito, sino que clasifica crímenes desde el homicidio hasta delitos contra la religión como la blasfemia. El derecho familiar y patriarcal regula el matrimonio, la filiación y la herencia, estableciendo reglas claras sobre la dote y el divorcio y manteniendo una estructura jurídica que refleja las tradiciones islámicas. En el ámbito fiscal, el derecho musulmán incorpora la figura del asaque, una limosna legal que es al mismo tiempo una obligación religiosa y un sistema de solidaridad entre fieles, además de tributos que gravan bienes y mercancías. Por último, la justicia la administran los qadi, jueces que, con un proceso principalmente oral y basado en testigos, buscan resolver conflictos de forma justa, siempre bajo la mirada atenta de la tradición y la ley religiosa. Aunque el sistema puede parecer rígido, en la práctica admite la influencia de la costumbre y ciertas ficciones legales, adaptándose así a las necesidades sociales sin contradecir los preceptos divinos, lo que demuestra la flexibilidad y la riqueza de un derecho que ha perdurado por los siglos, guiando la vida de millones bajo la inseparable unión de la ley y la fe. Tras explorar el derecho musulmán, profundamente ligado a la religión y a una tradición milenaria, nos trasladamos ahora a un contexto muy diferente: Japón. Pero, ¿en qué familia jurídica encaja este país? Para entenderlo debemos retroceder en el tiempo. Hasta 1853, Japón vivió totalmente aislado de Occidente. Aunque recibió una gran influencia cultural de China, supo transformar esas ideas y crear un sistema jurídico propio, único en el mundo. Entre los años 15.000 a.C. y finales del siglo XI de la era moderna, la japonesa fue una civilización que mostró algunos avances hacia la consolidación de un imperio de forma muy paulatina, con apenas momentos puntuales de formalización de la sociedad, como el establecimiento del budismo y el confucianismo como guías religiosas y espirituales del ciudadano japonés. Existían apenas reinos aislados que se mantuvieron en guerras constantes por el control del archipiélago japonés. Hubo unas primeras formas de codificación de una ley imperial, donde el príncipe Shotoku hizo intentos de establecer una constitución y un sistema de clases acorde con sus propios principios, un código conocido como Ritsuyo, lo cual mantuvo relativamente unificado a lo que ya empezaba a ser conocido como Imperio japonés entre finales del siglo VI y los finales del siglo XII.
En los siglos XI y XII, Japón vivía entre batallas internas y amenazas externas. En este escenario surge una figura que marcaría la historia: los samuráis, guerreros de élite al servicio de los grandes terratenientes. La guerra civil entre los clanes Taira y Minamoto cambió el rumbo del imperio. Los Minamoto salieron victoriosos y su líder, Minamoto no Yorimoto, fue nombrado shogun, el general que pacificó a los bárbaros. En 1192 nació el shogunato Kamakura, instaurando un régimen feudal y militar que dominaría Japón por casi 7 siglos. Con los grandes avances económicos y políticos que se estaban viviendo en Occidente hacia mediados del siglo XIX, el shogunato Tokugawa, el cual fuera el último shogunato, se desestabiliza desde la parte más baja de la pirámide social, pues los campesinos empiezan a rebelarse por los altos impuestos al arroz que aplicaron y por las restricciones comerciales tan agresivas que se imponían, lo cual hacía a la sociedad japonesa contrastar su modelo económico feudal con los nuevos modelos económicos que estaban prosperando en Europa. Es apenas en este momento, después de 250 años de hermetismo total, que el shogunato decide abrirse al comercio, pero su modelo feudal es incompatible con las nuevas realidades comerciales, por lo que rápidamente es abolido. Después de su apertura al mundo en el siglo XIX, el restablecimiento del imperio, sus participaciones en las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, llega el momento de su reestructuración social, política y económica. Tras su rendición de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón intenta implementar un sistema jurídico similar al Common Law debido a que Estados Unidos los había ocupado durante los 6 años posteriores a su rendición. Pero tal sistema no era acorde a los principios confucianos que gobernaban la sociedad japonesa, como el orden, la armonía y la jerarquía social, por lo que los grandes juristas japoneses pensaron que el sistema jurídico más adecuado para ellos era el del derecho romano-germánico, aunque tampoco fue el sistema jurídico que más se adecuó con la cultura japonesa, por lo cual no es posible afirmar que esta sea su más grande influencia. Con una fuerte influencia norteamericana, aunque con un profundo respeto por la idiosincrasia japonesa, se establece en 1947 la Constitución de Japón, con una monarquía parlamentaria, división de poderes y con un poder soberano que reside sobre el pueblo. El emperador no es más que un símbolo de unidad nacional, mientras que el poder ejecutivo reside en el primer ministro, quien es escogido por la Asamblea Nacional o Dieta. El poder legislativo está en cabeza de la Dieta y, al igual que muchos países de corte occidental, está compuesta por 2 cámaras, la Cámara de Representantes o Cámara Baja y la Cámara de Consejeros o Cámara Alta, y es este órgano legislativo el único facultado para emitir leyes. El poder judicial recae exclusivamente sobre la Suprema Corte y los tribunales inferiores. Los jueces son independientes, mientras que la Suprema Corte puede dictar reglas de procedimiento judicial, además de ser el órgano de cierre en materia constitucional. Cabe señalar que en Japón no existe el sistema de jurados que existe en los sistemas anglosajones. Finalmente, el sistema jurídico japonés tiene muchas similitudes con el romano-germánico en lo relativo a las fuentes, pues, al igual que en la mayoría de países de ese corte jurídico, la principal fuente del derecho es la Constitución, seguido de la ley, los reglamentos u órdenes ministeriales, los precedentes, la doctrina y la costumbre. Adicional a ello, hay un fuerte aspecto distintivo del sistema japonés, el cual hace referencia al derecho vivido por la población, en donde las autoridades deben legislar y aplicar el derecho conforme a las experiencias vividas por su población a lo largo de su historia, lo cual refleja un anhelo de paz adaptado a la realidad social del país. Para concluir, es importante resaltar que los sistemas jurídicos no son ajenos a las variaciones culturales. Cuando en una sociedad se producen sucesos relevantes en su historia, se crean huellas y cicatrices que dictaminan la forma en que se va a regir una sociedad. De esta manera, a medida que la historia transcurre, el estudio de las familias jurídicas también avanza y las distinciones entre una y otra dejan de ser meramente culturales, sino además geográficas. Israel y Palestina, como representantes del derecho hebreo y musulmán respectivamente, son una clara muestra de cómo las distancias culturales y geográficas hacen muy complejo su estudio a pesar de que tienen un origen histórico compartido. Hoy en día es aún más difícil hacer esa relación, porque las distancias ideológicas y religiosas han llevado a que las tensiones vayan en aumento, con políticas de relaciones exteriores bastante agresivas, amenazas constantes de guerras y tantos intentos fallidos de paz que es increíble pensar que ambos modelos tienen un pasado tan ligado. Japón es una cuestión aparte.
Hemos notado que no es nada fácil encasillar su modelo dentro de las familias jurídicas religiosas, ni tampoco de las del common law, ni mucho menos de las corrientes socialistas. Tiene algunas similitudes con el sistema del derecho romano germánico, pero tiene unas características tan propias y tan ligadas a su historia que tampoco es viable decir que hace parte exclusivamente de este sistema. Es más bien una combinación o sistema mixto. Incluso algunos proponen que su sistema es únicamente suyo, un sistema jurídico japonés, con fuertes influencias externas, pero con un profundo respeto por sus tradiciones y su concepción de la vida. En todo caso, solo queda señalar que todos los sistemas jurídicos religiosos o ligados en una fuerte medida a su cultura son el resultado de siglos de crecimiento cultural. En algunos casos son más o menos adecuados para las realidades globales del mundo actual, pero en todo caso son los resultados del desarrollo de las historias de cada pueblo, y por tal motivo es importante respetar esas tradiciones tan arraigadas a la cultura, pues cuando esas tradiciones son transgredidas por otros pueblos, se pone en riesgo la paz y el orden.